Hola, soy Jorge Maciel, médico especialista en ginecología y obstetricia y estudiante de filosofía de la Universidad Católica de La Plata. Y el día de hoy quería destinar este video a un tema de filosofía muy vinculado a la ética que tiene que ver con las normas. Las normas, desde un punto de vista, si se quiere, legal, tienen como finalidad establecer reglas mínimas de convivencia entre los individuos que forman parte de una comunidad. Y esa es la base en realidad en el derecho de las leyes. O sea, hasta dónde se permite, y a partir de ese límite que se establece ya se considera que se entra en el rango de la falta, sea un delito, sea una pena menor, mayor, sea de índole económico, administrativo, pero ya a partir de ese punto se sobrepasa la tolerancia preestablecida bajo el reglamento, si hablamos de la parte legal de las leyes, y a partir de ahí ya se actúa mediante una sanción. Será la cárcel, será una multa, será un llamado de atención, un sumario administrativo, pero ya eso no se tolera. Ahora bien, esas reglas, ¿cuál es el objetivo que persiguen? Y esto ya va hoy en un sentido mucho más amplio, excediendo lo que pueda ser una ley, un decreto o una norma de tránsito. Hablamos de reglas, de normas en general. La idea de esto es sostener a la sociedad. Si nosotros entendemos que la sociedad es un grupo de individuos que se identifican a sí mismos como un grupo a partir de una historia en común, de tradiciones basadas en costumbres en común, a partir de instituciones que son en común, sea un gobierno, un poder legislativo, un poder judicial. Estos individuos obviamente no son solamente seres intelectuales dotados exclusivamente de razón, lo que en filosofía se consideraba como el espíritu, el alma o, como dije antes, la razón misma, sino que también son animales, y como animales los seres humanos tenemos instintos, tenemos pulsiones, como se dice en filosofía, y eso puede llevar a los excesos, y dentro de esos excesos las agresiones entre nosotros mismos. Hobbes consideraba en su obra El Leviatán que el hombre era el enemigo del hombre. El hombre se agredía a sí mismo y se tenía que proteger del propio hombre. Y eso lo llevaba a crear un organismo que tuviera todo el poder y estipulaba las reglas a seguir, que era el Estado, el cual era omnipotente y al cual se le cedía de forma permanente las libertades y el derecho, por decirlo así, de establecer las reglas, a las cuales posteriormente todos esos individuos, ciudadanos, se iban a someter. Tomando un poco ese concepto, podemos decir que, bueno, nosotros sabemos que en una comunidad, trátese de una ciudad, una provincia o un país, no todos los individuos son iguales, no todos tuvieron las mismas facilidades, las mismas dificultades, no todos poseemos la misma situación económica, no todos tenemos las mismas aptitudes físicas o intelectuales. Y eso lleva a que existan asimetrías, a que existan desigualdades. El problema no es que seamos desiguales, el problema es que esas desigualdades puedan usarse en detrimento de quienes son más débiles o menos privilegiados, de tal forma que el fuerte someta al débil, el rico someta al pobre, el jefe someta a su empleado. Entonces tiene que haber un sistema que evite que nos agredamos entre nosotros, que nos generemos perjuicio entre nosotros. Lo que muchas veces se dice, tus derechos terminan donde comienzan los derechos del prójimo. O sea, establecer un equilibrio entre esos individuos que forman la comunidad. Como dije antes, sea una ciudad, sea una provincia o sea un país. Y estas normas tienen como objetivo justamente sostener esa sociedad, evitando las agresiones mutuas, como dije antes, y evitando que se caiga en el caos. De esa manera habría una, por decirlo así, cierta homogeneidad entre los individuos a partir de sus diferencias,
¿Qué significa esto? Que por más que piensen distinto, que tengan una situación económica distinta, creencias religiosas distintas, orientaciones sexuales distintas, de todas maneras todos están protegidos y pueden conservar sus derechos: el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad privada, o sea, los derechos básicos que se le reconoce al ser humano por el simple hecho de ser un ser humano. Estos serían los derechos naturales, o sea, los derechos que naturalmente tiene el ser humano por ser un ser humano, por pertenecer a la especie humana. Ahora bien, este origen de las leyes, lo ideal podría ser que, bueno, si establecemos normas, la base tendría que ser la moral, aquella ley que existe dentro de la razón humana y que estipula qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Si partimos del punto de vista de la ética kantiana, de la ética que desarrolla el filósofo prusiano Immanuel Kant en su obra Fundamentación de la metafísica de las costumbres en primera instancia, y después en su segunda crítica a la razón práctica, donde todo parte de la pregunta: ¿qué debo hacer? ¿Qué está bien y qué está mal? Y él consideraba que dentro de la razón humana hay principios que son previos a toda experiencia, o sea, principios a priori, que nos permiten saber cómo manejarlos. Y él consideraba que lo correcto era manejarnos adecuadamente por deber, o sea, por el simple hecho que así debe ser, por el simple hecho que eso es lo correcto, y para eso estipulaba una serie de reglas que no estaban sujetos a ciertas circunstancias, sino que eran de manera absoluta, y por eso los denominó imperativos categóricos. Y el básico de todos, del cual se desprendieron todas sus demás reglas, todos sus demás imperativos, decía que uno debe actuar de tal manera que su máxima personal pueda aceptarse como ley universal. ¿Qué significa eso? Que vos aceptes actuar de tal manera que lo que vos quieres y consideres correcto, también lo considerarías correcto si todas las demás personas hicieran lo mismo que vos. De esa manera, el que roba seguramente no le parecería correcto que a él le roben. Entonces, eso ya te marca la pauta que robar no está bien. A mí no me gustaría que otra persona tenga derecho a golpearme, a agredirme físicamente, y eso ya me sirve para saber que yo no debo agredir a otra persona. Y Kant inclusive iba un poco más allá. Una persona puede actuar acorde a las normas, puede hacer una obra de caridad, pero si persigue algún beneficio personal, quiere tener un puesto, quiere tener algún tipo de honores, de agradecimientos, de reconocimiento, quiere ayudar a esa persona para después poderle exigir algo a cambio, estaría actuando acorde al deber, porque es una acción que externamente es buena, pero no actúa por el deber, no lo hace por el simple hecho que sea lo correcto, sino que por el contrario lo hace buscando un beneficio. Kant era más absolutista en ese término y decía: no, vos tenés que actuar correctamente por el simple hecho que así debe hacerse, vos tienes que obedecer a la ley moral porque la ley moral te lo exige, sin perseguir nada, inclusive si es a perjuicio tuyo debes obedecer a la moral. Los utilitaristas en cambio decían: no tiene sentido actuar así, lo que determina que una norma sea correcta es su finalidad, que se haya producido un bien, ese bien tiene que ser la felicidad, el bienestar de todos, no en un sentido egoísta, sino que tiene que haber una felicidad entre todos los miembros de una comunidad, de tal manera que mis acciones no perjudiquen a otros, y lo hacen en un sentido más práctico en cuanto a los beneficios. Por eso se les denominaba utilitarista y bueno, iban en contra de la filosofía de Kant. Pero podemos decir que lo normal sería esperar que las leyes sean acordes a la moral, a lo que verdaderamente es correcto, más allá de las opiniones que cada uno tenga. Lo otro, yendo justamente a la postura de los utilitaristas, es que las normas, trátense de leyes, trátense de reglamento, decreto, deben perseguir el bienestar común.
de tal manera de equilibrar las fuerzas de poder que pueda haber entre distintos individuos, dada la diferencia de su situación económica, social, política o el cargo que ostenten, que esto desde el punto de vista utilitarista. Y yo diría, bueno, podemos integrar ambas cosas. La ley tiene que ser acorde a lo que esté bien, permitir lo que esté bien acorde a la moral, prohibir, sancionar lo que sea contrario a la moral, pero al mismo tiempo permitir aquello que vaya a favor del bienestar común, a favor del bienestar de todos los integrantes de la comunidad, no de una sola persona o de una minoría, a fin de no establecer privilegios y buscar en la medida de lo humanamente posible el bienestar de todos y el perjuicio de la menor cantidad de personas, uniendo un poco la ética kantiana con la ética utilitarista. Ahora bien, en una comunidad, normalmente, ¿quiénes crean las normas? Y yo podría decir, en el caso de las normas formales, aquellas que están escritas, aquellas que están ya preformadas de antemano para que todos las conozcamos y que las podemos encontrar en la Constitución Nacional, en el Código Penal, en el Código Civil y Comercial, en las constituciones provinciales, en las leyes nacionales, provinciales, hasta inclusive las propias normas de tránsito, pero les llamo formal porque están escritas, respetan una forma, una estructura, vienen de parte del Estado. En el caso de las leyes provienen del Poder Legislativo, en el caso de los decretos provienen del Poder Ejecutivo y obviamente hay todo un reglamento detrás de ello que no viene al caso, y hasta inclusive tiene cierta injerencia dependiendo de los países los fallos judiciales. En el caso de Estados Unidos, un fallo judicial de la Corte Suprema tiene rango de ley, no es el caso de la Argentina, y en ese país un fallo judicial puede modificar de manera permanente lo que era la legislación hasta ese momento. Pero también existen normas que son informales, que tienen que ver con el diario vivir, que son las normas que surgen, las reglas de vida que surgen de la interacción de todos los individuos de una comunidad. Y esas son las normas informales. De pronto el hecho de que hay una persona que quiere cruzar y los autos paran para darle prioridad al peatón, que por ahí hasta uno tiene espacio para pasar con el auto sin poner en riesgo el peatón, pero dice no, lo voy a hacer por educación. El hecho de que una persona mayor que tiene alguna dificultad la asiste, ayuda a una vecina que está trayendo las bolsas del supermercado y que uno se da cuenta que le cuesta y uno la ayuda porque es más joven, porque ve que no puede. El hecho de ayudar a quien tiene un problema. O sea, son normas de convivencia que no están escritas en ninguna parte, pero llevan a que nos llevemos bien entre nosotros y que al revés de lo que pasaría según se estipulaba en el Leviatán de Hobbes, lejos de agredirnos entre nosotros, el fuerte ayuda al más débil. Caso de alguien que tiene un problema de salud, tiene una necesidad económica, no puede cubrir un tratamiento médico, no está escrito en ninguna parte, no es obligatorio, no es ley, no forma parte de un artículo de la Constitución que tengamos que donarle plata, pero nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo y para ayudar a esa persona que está atravesando una situación de debilidad, damos parte de nuestro dinero de manera totalmente voluntaria para asistirlo. Eso no es una norma escrita, pero una norma informal que forma parte de la idiosincrasia de una comunidad. Y por último, están las normas que nosotros nos imponemos a nosotros mismos. Esas normas, esos principios y valores que regulan nuestra vida dentro de la familia, nuestra vida en el trabajo, nuestra vida al vincularnos con nuestros vecinos, con los demás ciudadanos. Esas normas de vida se denominan ética. La ética no es ni más ni menos que las normas morales que regulan la vida del individuo. Y esto es lo más llamativo de todo. Las normas que regulan la vida de una comunidad, ¿saben cómo se denomina? Por lo menos desde el punto de vista de la filosofía, política. Esa era la función original de la política, regular la vida de los individuos. Y obviamente se suponía, o al menos así lo pensaban los antiguos griegos, Sócrates, Platón y Aristóteles, que de individuos con una ética adecuada, con buenas normas de vida, virtuosos, se iba a lograr una buena comunidad
y un sistema legal acorde, porque se suponía que de la suma de buenos individuos el resultado final iba a ser una comunidad, una ciudad, una polis, como la denominaban en la antigua Grecia, virtuosa. Entonces, en conclusión, todo esto que yo traté en estos 15 minutos no es ni más ni menos que un sistema normativo desde el punto de vista de lo que sería lo ideal. Nosotros como argentinos sabemos que eso en la práctica no sucede. Pero bueno, si les interesó este tema, voy a hacer un segundo video haciendo una crítica sobre cómo se dan las normas en la República Argentina, tanto desde su creación como desde su cumplimiento o hasta inclusive a nivel de cada uno de nosotros, de cada uno de los ciudadanos, hasta qué punto se cumplen, no se cumplen y a qué se debería. Pero eso, si les parece, lo dejamos para otro video. Nos vemos, muchas gracias.